Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul. Eh, bueno, estamos acá nuevamente online con la clase de la escuela dominical. Eh, bueno, lo primero es darle ánimo respecto a la situación que estamos viviendo. La verdad es una situación bien compleja que nos mantiene encerrados, pero básicamente es por nuestra salud. Y, y también sirve para seguir aprendiendo la palabra del Señor, no cesar de aprender, no cesar de estudiar, y es lo que nosotros tenemos como área de escuela dominical, junto con el pastor también, es no frenar la enseñanza, seguir avanzando con la materia que veníamos pasando del curso de evangelismo bíblico y aprovechar la oportunidad para hacerlo más calmado, más tranquilo y que podamos estudiarlo en nuestras casas, ¿sí? Aprovechando siempre los medios digitales, los recursos que tenemos disponibles en nuestra casa, ya sea notebook, internet, etcétera. También me gustaría en esta oportunidad agradecer al área de multimedia de nuestra iglesia, perdón, donde tenemos gente que está trabajando para subir el material, para hacer las grabaciones, para editar los videos de las predicaciones, de las clases de escuela dominical. Entiendo que está John detrás de esto, está Juan Manuel también, y hay algunos otros que no recuerdo bien, pero el agradecimiento a ellos porque de alguna manera hemos sabido seguir adelante con la enseñanza sin cesar, a pesar de que no nos podemos juntar. También recordar que esta área nació hace algunos 6 años atrás con el propósito de ser un punto de luz en Internet, y creo que no nos pilló mal parado esta situación porque ya tenemos los recursos, ya tenemos el sitio, tenemos nuestra página y tenemos un montón de material en el sitio www.ibbmacul.cl, el cual usted puede consultar y puede seguir nutriéndose en casa. ¿Ok? Tal como decía Cristian en la clase pasada, voy a tratar de hacerlo natural. Estoy en mi casa, usted puede escuchar ruido, puede ser mis hijas que están corriendo por ahí y por allá. Lamentablemente no las puedo encerrar, no las puedo amordazar, pero vamos a tratar de hacerlo natural. Y si hay algún ruido, disculpe. eh, la idea es seguir adelante con las clases y no frenar la enseñanza. Bien, vamos a comenzar con un momento de oración. Le pido que usted me acompañe. Señor mi Dios, Padre Celestial, doy gracias por este momento, Señor. Gracias porque usted, aún con los problemas en el mundo, Señor, aún con la situación especial que estamos viviendo, aún con eso nos permite reunirnos de alguna manera online para estudiar tu palabra, Señor. Eh, y también te agradezco por el tiempo de los hermanos que se dan para conectarse y para seguir aprendiendo tu palabra. Te pido que sean tus palabras las que hablen por mí y ayúdame a ser lo más claro, lo más natural posible para poder enseñar tu palabra. Te agradezco todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a tratar de ser naturales, como ya lo decíamos. Y vamos a continuar en el curso de Evangelismo Bíblico. Eh, Creo que la lección de hoy es la lección número 7, que abarca tres semanas más, partiendo con la de hoy, en la cual el título es Conversiones, las falsas y las verdaderas, parte uno de 3. ¿Ok? Ahí le puse la fecha de hoy, bueno, que no es hoy porque estoy grabando un día sábado, pero usted me entiende. Y lo primero, antes de seguir adelante, que quería mostrarle un poco la agenda que vamos a seguir en este video, que lo primero que vamos a hacer va a ser la revisión de las pruebas de la semana pasada. Vamos a hacer un recordatorio breve para ir repasando. Vamos a tener un ítem del estudio de la palabra de Dios que tiene que ver con el usar bien. Y para terminar vamos a ver una pincelada de la parábola del sembrador, que es la parábola en la cual está basado este curso, esta clase. Entonces, vamos para allá. La revisión de pruebas, acá están, como usted recuerda, en la clase de los matrimonios, la última clase que hice yo hace ya
diría que más de 6 semanas. Eh, ¿Te recuerdas? Se hicieron 25 pruebas para 25 hermanos que estaban presentes ahí. Creo que faltaron algunas, pero fueron 25 en total. 5 preguntas con alternativas y una era verdadero y falso, que es la última. Ahí usted la tiene para que revise y vea si que usted respondió mal, si respondió bien y se dé cuenta un poco cómo anduvo sus calificaciones. La prueba era totalmente anónima, la idea no es buscar quién sabe más, quién sabe menos, la idea era medir un poco lo que estamos aprendiendo, si es que estamos aprendiendo y también para tener un feedback como profesor o como maestro, para saber si es que es efectiva la enseñanza, si es que estamos aprendiendo o si es que tenemos que hacer algún cambio respecto a la enseñanza misma. ¿Ok? Hubo 7 pruebas con 5 preguntas correctas de 5. Hubo 5 pruebas con solamente 4 aciertos correctos. Hubo 10 pruebas con solamente 3 aciertos correctos. Y finalmente hubo 3 pruebas con solamente dos preguntas correctas, lo cual es bastante bueno, una dispersión bien favorable al estudio, a, a- a las preguntas y respuestas. Por lo tanto, podemos ver que se está avanzando, se está aprendiendo y nada, nos sirve bastante como feedback para seguir en nuestras clases. Mi intención es hacerlo nuevamente. No sé todavía cómo, tengo algunas ideas, pero me gustaría no dejar de hacer pruebas cada vez que terminemos una clase. Bien, entonces eso respecto a las pruebas. Vamos a hacer un recordatorio breve de las clases anteriores. Siempre es bueno partir con algún apronte de lo que se vio antes para tener un contexto de lo que estamos viendo y no sacar de contexto la clase también. ¿Ok? En primer lugar, tenemos el Evangelio falso versus el Evangelio verdadero. Lo hemos estado viendo bastante. El Evangelio falso tiene que ver con la felicidad. El Evangelio verdadero tiene que ver con la ley y la gracia. Segunda cosa, la ley en el Nuevo Testamento. Sabemos que la ley se usó en el Nuevo Testamento para evangelizar, la usó Cristo al evangelizar respecto al Evangelio del Reino. La usó Pablo también para evangelizar el Evangelio de Cristo. Y por lo tanto podemos sacar este aprendizaje de que nosotros tenemos que ocupar la ley para evangelizar al incrédulo. ¿Por qué la ley? Porque la ley es la que le muestra al incrédulo que es un pecador, que necesita un salvavidas, necesita un salvador. Sin la ley es difícil que podamos enseñar el verdadero evangelio. Y estaríamos cayendo en el evangelio falso, que es de la felicidad, prosperidad y empezar a ofrecer cosas como lo hemos visto en clases anteriores. ¿Ok? También vimos los cambios en el evangelio, que debido a la historia de la iglesia hubo varios cambios en la historia de la iglesia, cambios en el evangelio mismo, que lamentablemente empezaron en el primer siglo con la iglesia de Éfeso. Lo vimos en la clase pasada, vimos una línea de tiempo, vimos varios detalles de la historia de la iglesia basado en el Apocalipsis, en la carta a las 7 iglesias de Asia Menor, y lo tomamos como bosquejo y comparamos con la historia y nos dimos cuenta de varias cosas que tienen mucha relación y finalmente pudimos ver los cambios en el Evangelio que lamentablemente hoy se están viendo en el falso Evangelio. ¿Qué más? También vimos la clase pasada con Cristian, los días post-cristianos, que tiene que ver con la iglesia de la Odisea, donde es un periodo de apostasía, donde la gente ignorante dice que es de avivamiento, y lamentablemente la Biblia dice que no es un tiempo de avivamiento, sino que es un tiempo de apostasía, donde muchos creyentes dejan su fe, se apartan de la fe, o principalmente nunca estuvieron en la fe, o nunca estuvieron en el verdadero evangelio. Y que tenemos también en la Odisea una iglesia indiferente, que lamentablemente es la época que nos toca a nosotros vivir y la hemos visto y probablemente muchas veces caemos en esa indiferencia, ¿sí?
Vamos a ver la advertencia de Jesús en Mateo 7, 21 al 22. Es una advertencia clara respecto a al tema que estamos viendo, que tiene que ver con las falsas y las verdaderas conversiones. Vamos a Mateo 7, 21, 22. Acompáñenme en su Biblia, no crea que porque estamos online no tiene que consultar su Biblia. Al contrario, usted siempre tiene que comprobar lo que dice el pastor, lo que dice el maestro, tiene que compararlo con la escritura. Así que no deje de usar la escritura, aunque sea una versión online de enseñanza. Dijimos, Mateo 7, 21, 22. ¿Qué dice? ¿Cuál es la advertencia de Jesús? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eh, Tenemos una advertencia acá de Jesús que tiene que ver con las falsas y las verdaderas conversiones. Fíjese lo que dice. Muchos dirán, Señor, Señor. Muchos. Pero la verdad, que lo que dice Cristo al final, el versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, hay mucha gente que cree ser cristiana, pero finalmente lo que dice el versículo acá, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera nos toca esto a nosotros? A nosotros nos toca la forma en que nosotros sembramos la semilla. ¿Bien? Nosotros debemos aprender a sembrar la semilla del Evangelio que resulte en fruto de conversiones verdaderas. Si bien nosotros no somos quienes salvamos, nosotros no salvamos a nadie, nosotros solamente somos instrumentos, nosotros tenemos que sembrar la palabra del Señor, sembrarla, no esperar conversiones verdaderas porque a nosotros no nos toca eso. Lo que sí nos toca es sembrar la palabra, salir a sembrar, salir a enseñar el correcto evangelio, el evangelio verdadero que es de la ley con la gracia. ¿Ok? Y acá tenemos lo que significa evangelio, usted ya lo sabe, lo hemos visto, lo estamos viendo desde hace bastante tiempo, que es la muerte, la sepultación y la resurrección de Cristo al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, no otra cosa. ¿Qué cosa más? Acá dice en Romanos 1, del 16 al 17, que el evangelio tiene que ver con la justicia. Acompáñenme a leerlo en Romanos 1, del 16 al 17, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio, fíjese, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el Evangelio tiene que ver con la justicia. ¿Okay? Tenemos un Dios justo y un Dios que imparte su Evangelio con justicia. ¿Ok? Eso como recordatorio. Ahora vamos a empezar a ingresar a nuestra clase. Bien, estudio de la palabra de Dios. Parábolas. ¿Por qué es necesario hacer un preview o una explicación de qué son las parábolas? Porque básicamente la clase que vamos a ver hoy y en la siguiente semana tiene que ver con la parábola del sembrador. Y probablemente hay gente que no sabe qué es lo que es una parábola, no tiene idea, probablemente lo ve en la tele, en, en las películas de Semana Santa, que hace poco las vimos, también las lee en la escritura, las escucha, pero probablemente no sepa lo que son. ¿Y por qué le puse como título Estudio de la Palabra de Dios? Porque vamos a ver en detalle qué es lo que son las parábolas, vamos a hablar un poco de reglas del estudio bíblico,
y vamos a hablar de un tema que no es complicado, pero merece una atención especial, que son las dispensaciones en la Biblia. Entonces, parábolas. ¿Qué son y para qué sirven las parábolas? Bueno, la definición de parábola es un relato figurado y simbólico que contiene una enseñanza moral. Nosotros lo vemos mucho en los evangelios. Cristo habló en muchas parábolas. ¿Pero por qué habló en parábolas? ¿Por qué lo hizo así y por qué no lo hizo abiertamente? Vamos a ver en los apuntes que tengo acá. Primero vamos a Mateo 13. Mateo 13, del 10 al 11. Fíjese lo que dice Mateo 13, del 10 al 11. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ¿por qué hablar en parábola? ¿Por qué Cristo hablaba en parábola? La primera cosa es para esconder los misterios. Básicamente por eso, para esconder los misterios. Según lo que dice el versículo 11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Ojo que le está hablando a los discípulos, que en ese entonces se les llamaba discípulos, posteriormente, después de la muerte de Cristo, se les llamó apóstoles. Vamos a Marcos 4, del 33 al 34, para ver qué dice ahí. Marcos 4, 33 y 34. Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y acá vemos una diferencia interesante, ya que Cristo, ya sabemos por qué hablaba en parábolas, acá la parte dice para esconder los misterios, pero a los discípulos, como dice acá en Marcos, a sus discípulos les declaraba todo, en detalle. ¿Ok? Entonces los discípulos no quedaban sin entendimiento, no quedaban mirando a cualquier parte, sino que Cristo dice que a sus discípulos en particular les declaraba todo, abiertamente. Vamos a ver qué dice Lucas 8, del 9 al 10. Lucas 8, 9 y 10. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. ¿Por qué por parábolas? Para esconder los misterios, como dice el punto en Mateo. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, ¿qué es lo interesante de las parábolas, hermanos? Que a los discípulos aún así les daba a conocer todo o les declaraba todo. Pero el versículo 11 acá dice, el versículo 10, perdón, dice, y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, ¿qué tenemos acá, hermanos? Tenemos que Cristo hablaba por parábolas para esconder misterios, pero a los suyos, a sus discípulos, les declaraba todo. ¿Ok? Les daba a conocer todo, pero el resto por parábolas. Y quiero que me acompañe, hermanos, para hacer una similitud con nosotros. Si bien ahí hay otra dispensación, que ya vamos a hablar un poco de las dispensaciones, vamos a ver qué nos dice a nosotros Pablo, qué nos dice la Biblia a nosotros al respecto de los misterios o si es que a nosotros también se nos esconden los misterios. Vamos a ver en 1 Corintios 2, del 14 al 16. 1 Corintios 2, del 14 al 16. Dice, atención acá a lo que dice Pablo,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos, mas nosotros, perdón, tenemos la mente de Cristo, haciendo referencia a la palabra del Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo en la Biblia y no necesitamos nada más para saber lo que quiere Cristo o lo que quiere Dios de nosotros. No necesitamos sueños, no necesitamos revelaciones porque ya está todo acá en la mente de Cristo. Bien, ¿por qué les decía que es interesante este punto? Porque nosotros también somos sus discípulos. De alguna manera nosotros somos discípulos del Señor, de Cristo. Y también a nosotros nos declara todo en la Escritura por el estudio bíblico. Hermano, no crea que porque somos creyentes, somos salvados, tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser, no crea que solamente por eso ya sabemos todos los misterios, ya conocemos la Biblia al revés y al derecho, ya sabemos todo lo que dice y todo lo que espera Dios de nosotros. Eso no es así. A nosotros nos declara todo también, pero con el estudio de la palabra del Señor. Si nosotros no estudiamos la Biblia, hermanos, no vamos a saber lo que quiere Dios para nosotros. Tampoco vamos a saber los misterios que tiene preparado el Señor, Dios, para con nosotros. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 2, del 14 al 16? Habla del hombre natural, habla del espiritual y habla de la mente de Cristo. Primero, el hombre natural, vale decir el hombre sin Cristo, el hombre que no es salvado, el hombre que no es hijo de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si nosotros hacemos un paralelo con las parábolas, es un poco lo mismo. Se recuerda que a ellos les escondía los misterios, por eso le hablaba en parábolas al resto de los judíos que no querían aceptar a Cristo. Pasa exactamente lo mismo. El hombre natural acá no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ok? Le son ocultas. Pero el espiritual, según lo que dice ahí, el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, los espirituales, tenemos la mente de Cristo en la palabra del Señor. Entonces, tenemos todo. Y también tenemos a alguien que nos enseña, siempre y cuando nosotros empecemos a estudiar y empecemos a querer escudriñar la Escritura. Vamos a Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos al Espíritu Santo que nos enseña la palabra del Señor. Pero, ¿cuál es el único requisito? Es que nosotros estemos leyendo la palabra del Señor y estemos estudiando la palabra del Señor. Reitero, hermano, no espere que el conocimiento le caiga a la cabeza solamente por ser salvo o por tener el Espíritu Santo. No va a saber todos los misterios, no va a conocer la Biblia enteramente si es que usted no abre su Biblia para aprender. O si es que usted no tiene un corazón dispuesto para aprender lo que dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, eso es un paralelo en cuanto a las parábolas versus nosotros que tenemos la Escritura completa. Tenemos todo, nos declara todo a sus discípulos, como dice ahí el apunte. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia en Corintios. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta solamente abrir nuestra Biblia, estudiar y leer. Y tener un corazón dispuesto para aprender. No un corazón para buscar errores en la Biblia o estar buscando cosas que no convienen o estar contradiciendo la Biblia cada tanto, sino tener un corazón humilde y una disposición a aprender. ¿Qué más tenemos acá?
Tenemos las parábolas, ya explicamos un poco qué significan, para qué sirven, hicimos una comparación respecto con nosotros, y también dentro del estudio de la palabra de Dios tenemos las reglas del estudio bíblico, que básicamente se resumen o se ven en detalle en el curso de nuestro instituto bíblico llamado Hermenéutica, donde en ese curso se ven las reglas de estudio bíblico, que son, algunas de ellas son la primera mención, el contexto, comparar la escritura con la escritura, que la Biblia se compara a sí misma y que son de gran ayuda para un buen estudio de la palabra de Dios, tanto como las parábolas. Y también tenemos otro elemento dentro del estudio de la palabra de Dios que no es complicado, pero es un poco desconocido, que tiene que ver con las dispensaciones. Y me gustaría hablar un poquito de las dispensaciones, no tocar completamente qué es lo que son ni en gran detalle, pero me gustaría explicarlo un poco para, eh, para que les sea de apoyo en su estudio bíblico. Hoy, lamentablemente, hermanos, con lo que estamos viviendo, particularmente acá en Chile, cuando comenzamos con el estallido social y ahora con esta pandemia de coronavirus, yo me he dado cuenta que lamentablemente se desconoce un poco el estudio de las dispensaciones, ya que se toman versículos de dispensaciones antiguas, se aplican a la dispensación nuestra, se toman profecías que son para la tribulación, se hacen propias como en este tiempo, tenemos problemas de aplicaciones. No digo que nuestra iglesia, pero eh, básicamente es para apoyarle a usted en el estudio bíblico y que no nos alarmemos por cosas que no lo son y que veamos en la palabra del Señor. Eh, a medida que vamos avanzando voy a ir tirando algunos ejemplos y vamos a saber de qué se trata esto. Bueno, dispensaciones. Vamos a 2 Timoteo 2:15. Hermano, estoy buscando con el iPad para que sea un poco más rápido, si no vamos a tener más tiempo. Y probablemente cuando ya esté terminando ya va a querer salir a almorzar o se va a chorear un poco de tanto tiempo estar viendo el video o estar escuchándome a mí. A mí no me gusta escucharme, así que le entendería. Tampoco me gusta verme. Entonces vamos a 2 Timoteo 2:15 y fíjese bien lo que dice este versículo, hermano. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Primera cosa, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, un obrero. 3 cositas dice ahí. Procura con diligencia, con rapidez presentarte a Dios aprobado. O sea, podemos presentarnos a Dios, pero reprobados también. Pero ¿qué es lo que dice acá? Procura presentarte aprobado. Segunda cosa que dice, como obrero, una persona que trabaja, que está constantemente trabajando, que no tiene de qué avergonzarse. Y la tercera cosa que dice, que usa bien la palabra de verdad. O sea, podemos procurarnos con diligencia, podemos presentarnos como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos, pero podemos caer en el error de usar mal la palabra de verdad. Y eso lo tenemos que evitar. ¿Cómo se evita? Con el estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, que usa bien la palabra de verdad. En algunas traducciones antiguas de la Reina Valera, la 1909, esa versión de la Biblia, eh, el término o la palabra usar no dice trazar, que quiere decir dividir. Entonces, si nosotros hacemos si cambiamos esa palabra acá, diría que traza bien la palabra de verdad, que es como dice en esa versión del 1909, que traza bien la palabra de verdad. ¿Y por qué Pablo ocupa ese verbo de trazar? Básicamente porque Pablo, su oficio era hacer tiendas, como usted ya lo sabe, y tiene que ver con cortar. Trazar
tiene que ver con cortar, con dividir las prendas, dividir la tela, una cosa así. Entonces, que traza bien la palabra de verdad. ¿Y por qué es importante trazar la palabra o dividir la palabra? La Biblia. ¿Por qué es importante dividirla? Porque la Biblia tiene divisiones. La Biblia tiene divisiones bien marcadas que se deben considerar dentro del estudio bíblico para usar bien la palabra. Básicamente, ¿en qué nos ayuda a trazar bien la palabra? Es para no cometer errores de sacar de contexto, aplicar promesas de una dispensación a otra. Nos sirve mucho en el estudio de la palabra de Dios y nos ayuda a evitar cometer errores garrafales de acuerdo a la escritura. Porque es importante entender qué es una dispensación para no aplicar textos, promesas, mandamientos, profecías a diferentes periodos de tiempo o diferentes dispensaciones. Y yo les decía, en este tiempo está muy de moda hacerlo. No tan solo el mundo creyente, sino que el mundo secular también. El incrédulo hoy día está buscando la Biblia más que nunca. Y está leyendo la Biblia, y está leyendo la Biblia, y está encontrando cosas novedosas que se podrían aplicar a este tiempo, pero la verdad, el estudio de las dispensaciones nos muestra que no. Algunos ejemplos. Ahí hay una profecía que habla, que le pide al pueblo de Israel que cerrar sus puertas con cerrojo, dice. Y hay mucha gente incrédula que está aplicando esa profecía para los tiempos de esta pandemia. Y la verdad no tiene ni pies ni cabeza aplicar esa profecía de otra dispensación a la nuestra de la gracia. Perdón. Entonces, bueno, no solo eso, sino que hay mucha gente que está tomando el capítulo 24 de Mateo, que abiertamente habla de la tribulación, abiertamente hay una cronología de eventos que van a pasar durante la tribulación, que mucha gente está tomando la parte donde dice que vendrán pestes y que esto será principio de dolores. Y la verdad, hermanos, ese versículo o ese capítulo completo está hablando de tribulación, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, aplicarlo a esta peste o a esta pandemia no tiene ninguna relación. Entonces, por eso es importante el estudio de las dispensaciones. Entonces, ¿qué es una dispensación? Es un periodo limitado de tiempo que viene del griego oikonomía, acá usted lo puede ver, que significa exactamente lo que parece decir, que es economía, donde es una estructura o un régimen de sistema, un periodo determinado en donde Dios trata con el hombre, con la mayordomía del hombre. Por lo tanto, es una división de tiempos. ¿Ok? ¿Qué más? Dentro de las dispensaciones hay 4 elementos que no deben faltar en una dispensación y que en la Biblia están abiertamente marcados. Son 4 cosas. La primera, usted puede leer acá, el primer elemento es un mayordomo principal, un administrador, la persona a la cual Dios le da una misión. La segunda es una mayordomía, que es una responsabilidad, unas instrucciones bien marcadas. La tercera cosa es un fracaso. Y la cuarta cosa es un juicio. Entonces, cada dispensación o eh, cada tiempo, cada división de tiempo en la Biblia tiene estas 4 cosas: un mayordomo, una mayordomía, un fracaso y un juicio. Es interesante que todas las dispensaciones nos muestran a nosotros que de alguna manera el hombre no puede vivir sin Dios, porque continúa fracasando, fracasando, fracasando. Y al término de la última dispensación, que es la del milenio, viene la dispensación de la eternidad, en la cual ya no hay fracaso. No hay ningún fracaso como en las dispensaciones anteriores. Y tiene que ver con el número 8, con el nuevo comienzo,
y con otras cosas más interesantes del estudio bíblico. Pero fracaso y juicio. Fíjese que cada dispensación termina con un fracaso del mayordomo, vale decir, no cumplió con su mayordomía, y posterior al fracaso viene un juicio. Y eso lo podemos ver acá en el recuadro acá que pegué. Tenemos las 7 dispensaciones que están en la Biblia. Tenemos en Edén, con Adán, la dispensación de Noé, de Abraham, de Moisés, la iglesia y el milenio. Tenemos 5 dispensaciones que ya han pasado. Estamos en la dispensación de la gracia, de la iglesia, que es en el presente, y posteriormente viene la del futuro, que es la del milenio. Como usted sabe, como ya lo hemos visto muchas veces en el Instituto Bíblico, en clases anteriores, la iglesia viene siendo un paréntesis dentro de la dispensación de Moisés o de la ley. Vale decir, nosotros por el rechazo de los judíos, se abrió este paréntesis para la plenitud de los gentiles, como dice la Biblia. Entonces, la tribulación forma parte de la dispensación de Moisés, de la ley, donde existen muchas similitudes. Por ejemplo, la salvación va a tener que ser, como lo era antes, por fe y por obras. Asimismo va a ser en la tribulación. Por lo tanto, acá está también la división, lo más cercano dentro de los libros, por ejemplo, Génesis del 1 al 3, Génesis del 4 al 7, los capítulos. eh, Usted lo puede ver con calma, lo puede ver las divisiones y comenzar a estudiar este tema interesantísimo, hermanos, de las dispensaciones. También otro error que se comete por no aplicar las dispensaciones es la creencia de que todo el Antiguo Testamento está bajo la ley. Y eso no es así. Fíjese que la ley está solamente comienza en el Antiguo Testamento, comienza en Éxodo, cuando se le entrega la ley y los preceptos de los judíos. Entonces, se tiene una mala información de que toda la ley tiene que ver con todo el Antiguo Testamento, porque ni en Edén, con Adán, ni Noé, ni Abraham tenían relación con la ley. Solamente con el periodo de Moisés o con la dispensación de Moisés empieza a tener vigencia la ley. ¿Ok? Entonces, por eso es bueno estudiar el tema de las dispensaciones y evitar cometer errores. Recuerde, 2 Timoteo 2:15 dice que usa bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos que usar bien la escritura, trazarla bien, entender las cosas que suceden, entender las diferentes dispensaciones para evitar errores, para evitar aplicar versículos a nuestro tiempo o al futuro o aplicar mal las profecías. Eso es básicamente estudio de la palabra del Señor. Yo le animo a que estudie las dispensaciones porque le va a ser muy beneficioso para su crecimiento espiritual, para su crecimiento en conocimiento de la palabra del Señor. Sigamos acá. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, respecto a las dispensaciones, ya dijimos que tenemos 7 dispensaciones. Los nombres son la inocencia, la conciencia, gobierno humano, la familia, la ley, la gracia y el milenio. Obviamente, estos nombres de las dispensaciones no son inspirados, tienen más que ver para poder agruparlas y para saber un poco con ese título, saber de qué se tratan. Pero en el recuadro acá usted las puede ver, como ya dijimos, en Génesis, están casi todas las dispensaciones y el resto están en los demás libros que están acá en el recuadro. Entonces, ¿por qué es importante? Ya lo dijimos, pero hay ciertas reglas que son, tal como el estudio bíblico tiene reglas de interpretación, cuadros, tipos, el tema de las dispensaciones también, y nos ayudan a entender mucho mejor algunas cosas y no aplicar cosas incorrectamente. Por ejemplo, algunas reglas. No aplicar algo del pasado al presente. No aplicar algo del presente al pasado en relación a las dispensaciones. No aplicar algo del presente al futuro,
no aplicar algo del futuro al presente, no aplicar algo del futuro a otra parte del futuro. Básicamente, nosotros podemos aprender de todas las dispensaciones. De hecho, en nuestro deber como creyentes, aprender de todas las dispensaciones, pero lo que no podemos hacer es aplicar textos, profecías, instrucciones de una dispensación a otra. Tenemos que leer los contextos de las profecías, tenemos que leer los contextos de las instrucciones para saber a qué dispensación se aplica o a qué dispensaciones no se aplica, a quién está escrito, en qué tiempo está escrito, cuáles son las restricciones del pasaje, etc. Entonces, algunos ejemplos respecto a no aplicar cosas del pasado al presente, perdón, del presente al pasado, presente al futuro, futuro al presente. Del pasado al presente, por ejemplo, como usted sabe, en el pasado, en los tiempos de la ley, el Espíritu Santo iba y volvía. Lo vemos con David, lo vemos con los reyes y lo vemos en varios ejemplos más que el Espíritu Santo iba y volvía. En la dispensación de Moisés, de la ley. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo en la dispensación de la gracia o de la iglesia? El Espíritu Santo está siempre con nosotros. Desde el momento que nosotros somos salvados, el Espíritu Santo ingresa y nosotros tenemos el Espíritu Santo para siempre. Por lo tanto, pensar que hoy el Espíritu Santo se va a ir de nuestro ser, eso es estar aplicando mal la dispensación, porque eso ocurría en la dispensación de la ley. ¿Ok? También es sabido que en la tribulación no va a estar el Espíritu Santo, por lo tanto, también tiene que ver con la aplicación de estas doctrinas, por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué más? En la antigüedad, en el pasado, el sumo sacerdote, había un solo sumo sacerdote que hacía el sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo, lo hacía solamente él y por todo el pueblo. Nosotros hoy sabemos que no hay que hacer eso, nosotros como iglesia, nosotros podemos ir a Dios Padre en oración y pedir el perdón por nuestros pecados de manera individual. Nosotros no necesitamos un sacerdote, no tampoco necesitamos confesar nuestros pecados a algún cura, como se dice en otra doctrina por ahí. Por lo tanto, hay una diferencia entre las dispensaciones. ¿Ok? También el tema de la profecía que les nombré hace un rato, de ponerse rojo, esa profecía habla principalmente del pueblo de Israel en una situación particular que nada tiene que ver con esta pandemia, que nada tiene que ver con lo que está pasando de la cuarentena que estamos viviendo. Porque si analizamos el pasaje, hermanos, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. ¿Ok? ¿Qué más? La regla de no aplicar el presente al pasado. La salvación hoy, hermanos, en el presente, en la dispensación de la gracia, la salvación es por gracia, por fe, únicamente por eso. Solamente por gracia y por fe, es lo que estamos viendo. Una sola vez. ¿Qué pasaba en el pasado? La salvación era por fe más la ley. O sea, había que cumplir la ley cabalmente. O sea, era la salvación en la antigüedad, la salvación era por fe y por obras. Entonces, cuando nosotros aplicamos mal esta instrucción a la dispensación del presente, cuando nosotros le estamos pidiendo obras a la gente, cuando nosotros le estamos pidiendo que la gente se salve por medio de las obras. Eso sería un error y nosotros sabemos que eso no es así. Bueno, eso es aplicar bien la dispensación de la gracia. ¿Qué más? Del presente al futuro, no aplicar cosas del presente al futuro. Un ejemplo que ya lo hablamos es el tema de Mateo 24, que el contexto está hablando del futuro, de la tribulación, completamente tribulación, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? O no nosotros, sino que de mala forma se ha aplicado ese versículo o ese pasaje a nuestra dispensación presente. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Toma ese versículo y se pone a leer y dice de pestes. También dice que eso va a ser principio de dolores. Y la verdad, hermanos,
ese capítulo completo habla de tribulación, por lo tanto, no tenemos que decir que esto es principio de dolores, ni siquiera el estallido social era principio de dolores, ni siquiera esta pandemia es principio de dolores, porque eso va a pasar en la tribulación, hermano. Si usted quiere saber cómo va a ser la tribulación y lo grave que va a ser la tribulación, lo invito a ver el relato de las copas, el relato de las trompetas del Apocalipsis, donde se da una cronología de los eventos que van a ir pasando en la tribulación justo antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hermanos, lo que estamos viviendo ahora, primero, no es principio de dolores según la Biblia, eso es tribulación. Y segundo, lo que estamos viviendo hoy, hermanos, ni siquiera se parece a lo que van a vivir las personas que queden en la tribulación. Ni siquiera se parece, hermanos. Entonces no apliquemos cosas del futuro al presente, como lo dicen las reglas de la dispensación. ¿Qué más? Ponerse rojo, ya lo vimos, el estallido social, mucha gente tomaba versículos fuera de contexto, los aplicaba ahora, cosas que eran del pueblo de Israel, cosas que son para el futuro, las aplicaba ahora, básicamente para hacer cuadrar la escritura. ¿Ok? Principio de dolores. También hay otro ejemplo respecto de no aplicar el futuro al presente, es que la Iglesia Católica, en su mayoría, en las bases, según lo que estudiamos en la historia de la Iglesia, cree que estamos viviendo en el milenio. Por lo tanto, ellos dicen que somos todos hijos de Dios y ellos tienen una cosmovisión especial respecto al mundo. Ellos creen que hoy, y hace muchos años atrás, milenios incluso, ellos creen que estamos viviendo la época del milenio. Y nosotros por la escritura sabemos que no es así y el estudio de las dispensaciones también nos ayuda a saber cuándo aplicar cosas del milenio al milenio y cuándo no hay que aplicar cosas del milenio al presente. Sabemos que el milenio va a ser muy distinto a como es ahora y por lo tanto es una dispensación totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy. Y hay cosas bien, hay detalles que nos muestran que va a ser muy diferente a cómo va a ser hoy. Entonces, eh, último ejemplo respecto a las reglas, no aplicar cosas del futuro a otra parte del futuro, que tiene que ver con las diferencias del día del Señor versus el arrebatamiento. Eh, de manera incorrecta, muchas veces se habla como que si fuese un solo evento, o se confunden los eventos distintos. Eso es aplicar mal el futuro a otra parte del futuro. Por lo tanto, tenemos que evitar ese error también. Sabemos que el día del Señor, la segunda venida, es un evento y el arrebatamiento de la iglesia es otro evento. El arrebatamiento de la iglesia es un evento anterior a la tribulación y el día del Señor o la segunda venida del Señor es un evento posterior a la tribulación, justo cuando termina la tribulación. Entonces, eh, como dice ahí el texto, podemos aprender de otras dispensaciones, de hecho tenemos que hacerlo, pero no podemos aplicar textos, versículos, profecías de una dispensación a otra. Tenemos que tener cuidado con el uso de las dispensaciones y hermanos, los insto a aprender, a meterse en esto, a tratar de entenderla. Es un estudio muy largo, con bastantes detalles, pero sería beneficioso para que usted lo aprenda si es que aún no lo sabe. Yo sé que hay varios acá que van a ver este video que les van a, probablemente hasta me corrijan algunas cosas, pero es porque ya lo saben. Entonces, sigamos entonces, podemos aprender de las dispensaciones, pero no aplicar promesas, profecías, textos, instrucciones para un buen uso de la palabra. Acuérdese lo que decía segunda de Timoteo, lo vamos a leer nuevamente para recordar. Dice, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o que traza bien o que divide bien la palabra de verdad. Entonces, para no hacer más largo el video, sigamos. La última cosa que nos toca, hermanos, para ya ir entrando un poco, eso fue una introducción para el estudio bíblico y también para ingresar en lo que nos convoca respecto a la parábola del sembrador, que dice relación con la clase de las conversiones,
las falsas y las verdaderas, vamos a analizar en detalle la parábola del sembrador. Ya sabemos que es una parábola, ya sabemos a quién se le declaran las parábolas y para qué sirven. Entonces, vamos a verlo en detalle y le invito a que vayamos a Marcos 4, del 1 al 20. Marcos 4, del 1 al 20 voy a leer y le pido que usted por favor me siga en su casa. Marcos 4 del 1 al 20 dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Imagínense la escena. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Una frase muy común de Jesús en sus relatos. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿de qué habla Marcos 4, del 1 al 20? De la parábola del sembrador, ¿sí? De los tipos de tierras, que tiene mucha relación con la clase que estamos viendo, con las falsas conversiones y las verdaderas conversiones. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un dicho, o nosotros generalmente siempre decimos que no debemos juzgar a la gente que si es salva o no. Y la verdad, hermanos, la Biblia juzga las conversiones. En la parábola del sembrador la vemos, la gente que está poco tiempo, la gente que oye con gozo pero después se va. La Biblia es bien clara con respecto a las conversiones verdaderas. Eh, Se pueden comprobar incluso las conversiones verdaderas, la salvación, por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo, y también lo que acabamos de ver en la parábola del sembrador. Entonces, nosotros a raíz o a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos realmente ver las falsas conversiones y las verdaderas. ¿Qué rol tocamos nosotros en esto? La verdad, hermano, nosotros, como dice la parábola y como lo vamos a ver en las clases que vienen, nuestra misión es sembrar la palabra, salir a sembrar la palabra, no salvar, porque nosotros, como dijimos al principio, nosotros no salvamos a nadie. Nosotros solamente tenemos la misión, como dice ahí, de salir a sembrar, no de salir a salvar, porque la salvación no depende de nosotros. Nosotros podemos hablar mil veces a una persona de la Biblia, hacerlo con la ley, hacerlo como corresponde,
pero finalmente el Espíritu Santo es quien convence de pecado, no nosotros. Entonces, nosotros, nuestra misión, tal cual como la misión de Saúl, que la vimos cuando comenzamos este estudio, nosotros tenemos que completar nuestra misión. Y nuestra misión completa es salir a sembrar, ¿ok? No salir a salvar, porque eso no lo vamos a poder hacer porque no depende de nosotros. Tampoco se entristezca, hermano, cuando usted le habla a una persona y esa persona no se convierte al Evangelio o no es salva finalmente, porque no depende de usted. Por ahí puede haber mucha gente que evangeliza mucho, que lo haga bien, lo haga con el Evangelio verdadero, con la ley, con la gracia, eh, y que la gente no se salve. Eso puede pasar porque eso no depende de usted, depende del Espíritu Santo, de quien convence de pecado a las personas. Por lo tanto, no crea que si usted no salva a alguien, entre comillas, usted no esté dando frutos. Usted puede dar frutos trabajando por el Señor, creciendo por el Señor, estudiando, y el fruto es salir a sembrar finalmente, porque el resto le compete a Dios. Sigamos entonces. Como conclusión, hermano, porque ya va bastante tiempo, creo que ya me pasé de la hora. Bueno, siempre me paso en las clases, pero la verdad no es mi intención. Y como conclusión de esta última clase, de esta clase, perdón, de las cosas que revisamos que tenemos la mente de Cristo, que Cristo nos declaró todo en su palabra. Tenemos la mente de Dios, hermano, entienda lo que es eso. Se nos declaró todo lo que necesitamos saber en la Biblia, pero necesitamos estudiarla como lo vimos con las parábolas, estudiar con las reglas de interpretación bíblica que tenemos dentro de la hermenéutica, y con el conocimiento de las dispensaciones para evitar caer en errores. ¿Qué más tenemos como conclusión? Que nosotros debemos salir, tal como en la parábola del sembrador dice, el sembrador salió a sembrar. El sembrador no sembró en su lugar, no esperó sembrar en su lugar, sino que salió a sembrar a la tierra. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, salir con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de colegio, de lo que sea, con nuestras amistades, con gente que no conoce el Evangelio, debemos salir. Y por último, hermano, nosotros debemos hacer y completar la misión. Recuérdese los errores de Saúl cuando se le dio la instrucción contra los amalecitas. Saúl escogió qué parte hacer de esa misión y por lo tanto la misión quedó inconclusa, completa. Nosotros tenemos que hacer la misión completa. Tenemos que ir y predicar el Evangelio, hermano. Tenemos que salir, evangelizar, discipular y hacer misiones. Esa es nuestra misión, hermano. Entonces, les animo, hermanos, perdón por la hora también, pero estamos en cuarentena, así que tienen tiempo de sobra, tenemos tiempo de sobra para ver videos. También le animo a, a ver la predicación de Pastor, que también está interesante el tema que está brindando. Y bueno, me imagino que cada uno en sus redes de contacto también tiene otras iglesias que están fielmente predicando, que están fielmente publicando sus mensajes. También es un medio para que nosotros nos sigamos nutriendo. Y ya sabe, hermano, usted puede juzgar todas las cosas, como decía Corintios, porque nosotros somos los espirituales, que dice la Biblia acá, que somos los que fuimos salvados, que tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que juzgar todas las cosas, hermanos, a través de la Biblia. Así que los insto, hermanos, y les animo en este tiempo, y ya nos vamos a ver nuevamente en la congregación, en la iglesia, en el templo, y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Eh, Nos vemos en nuestro segundo video, en la segunda clase. Espero hacer lo mejor de hoy eh, y hacerlo de manera más natural. Eso, hermano. Terminemos con oración y con eso estamos listos. Señor mi Dios, Padre Celestial, por este tiempo, te doy gracias por este tiempo, gracias porque pudimos aprender de tu palabra respecto a lo que dicen las parábolas, para qué son las parábolas, y también hacer una pincelada de qué son las dispensaciones, cuáles son las reglas del estudio bíblico,
y también un poco refrescar respecto al Evangelio, respecto a nuestra misión como sembradores, qué tenemos que hacer. Y te pido, Señor, que seas con nosotros durante esta semana, que nos ayudes, que podamos estar firmes, que nuestro ánimo no decaiga y que podamos pasar luego esta situación de pandemia, que ya podamos juntarlos nuevamente en nuestra iglesia, en nuestras clases, en nuestro culto y que estemos todos nuevamente con gozo. Te agradezco todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Chao.